Soy Michelle, una ama de casa de 30 años, y mi mundo gira principalmente en torno a mi hogar, mi esposo Bob y nuestro querido gato, Marvel. Bob y yo hemos estado casados durante 5 maravillosos años, una relación que floreció de la amistad al amor, iniciada por mi propia propuesta. A pesar de no poder tener hijos, Bob y yo compartimos un vínculo profundo, lleno de respeto y amor mutuos. Él fue mi roca durante una etapa particularmente difícil en mi trabajo, donde mis días eran una mezcla de estrés e insatisfacción. Bob siempre estuvo allí, no solo escuchando, sino participando activamente en conversaciones, dando consejos e incluso acompañándome a correr para ayudarme a aliviar mi estrés. Fue su naturaleza atenta lo que realmente ganó mi corazón, obligándome a proponerle matrimonio. Nuestra boda fue un asunto encantador, durante el cual supe que Bob también había estado planeando proponerme matrimonio. La noticia, compartida por un amigo cercano suyo, agregó una capa dulce a nuestra celebración. No teníamos una configuración familiar tradicional, optamos por adoptar un gato rescatado que se convirtió en una parte integral de nuestras vidas. El mármol, llamado así por su pelaje moteado único, inicialmente mantuvo su distancia, receloso de sus pruebas pasadas. Pero con paciencia y amor, eventualmente se calentó para nosotros, convirtiéndose en un símbolo de nuestro amor afectuoso. Sin embargo, no todo en nuestra vida fue tan sereno. La dinámica familiar de Bob ensombrece nuestra felicidad. Su madrastra, en particular, era una fuente constante de tensión. Ella era extravagante y a menudo se encontraba en necesidad de dinero, a lo que Bob invariablemente respondía, a pesar de mis preocupaciones. Esta situación se complicó por el hecho de que el padre de Bob había vuelto a casar cuando Bob tenía solo 10 años, luego de la muerte de su madre biológica a causa de una enfermedad. Kevin, el medio hermano de Bob, nació poco después del nuevo matrimonio, pero la relación entre los hermanos era distante y tensa, especialmente después de que el fallecimiento de su padre dejara a Bob a cargo del negocio familiar, un papel que Kevin envidiaba. El día del accidente, el conflicto alcanzó un punto de ebullición. Bob había resultado herido mientras conducía, un evento que debería haber suscitado preocupación y simpatía. En cambio, su madrastra se burló fríamente de su condición, ridiculizándolo por terminar en el hospital cuando se suponía que debía ayudarla. Sus palabras, llenas de desprecio, fueron impactantes para mí. Se suponía que ibas a ayudarme, pero terminaste tú mismo en el hospital, eso es ridículo. En esta condición, el tratamiento será costoso y no podrá enviarme dinero. Su falta de empatía fue asombrosa. Mientras estaba allí, desconcertado por su dureza, el tío de Bob mencionó algo completamente ajeno, pero intrigante. «Revisa dentro del armario», dijo crípticamente. Este cambio repentino me tomó por sorpresa, pero también despertó un destello de curiosidad en medio de la agitación en curso. ¿Qué podría haber dentro del armario que fuera tan importante en este momento? Decidido a averiguarlo, decidí seguir su consejo, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre la situación, o tal vez ofrecer una solución a las interminables demandas y las tensiones familiares subyacentes que parecían estar desgarrando las costuras de nuestra vida, por lo demás feliz. Bob y Kevin, lo que siempre me hizo sentir aún más como un extraño. A pesar de todos los problemas, seguí tratando de cerrar la brecha entre nuestra pequeña familia y la de Bob, esperando alguna forma de reconciliación o al menos respeto mutuo. Durante una conversación particularmente reveladora antes de casarnos, Bob había sido más abierto sobre sus sentimientos mientras estaba bajo la influencia del alcohol. Confesó que a menudo se sentía como un extraño en su propia familia, un sentimiento que parecía perseguirlo desde su infancia. No podía encajar con una madre que solo compraba cosas para Kevin. Tal vez solo era una molestia para ella porque no teníamos parentesco consanguíneo, había dicho, con la voz teñida de una soledad que rara vez había visto en él antes. Esa noche, las palabras de Bob pintaron una imagen clara de la dinámica dentro de su familia. Kevin, siendo el hijo biológico, fue claramente favorecido por su madre, lo que resultó en que creciera sin mucho sentido de responsabilidad.
A los 35 años, Kevin todavía vivía con su madre, saltando de un trabajo a tiempo parcial a otro, sin comprometerse nunca a nada a largo plazo. Sus ganancias, más bien mínimas y esporádicas, se gastaban en gran medida en alcohol, lo que alimentaba sus frecuentes escapadas de borrachera. Bob, a pesar de ser 10 años mayor que Kevin, se había visto involuntariamente involucrado en las desventuras de su hermano desde muy joven. Cada vez que Kevin se metía en problemas, lo cual era frecuente y comenzaba ya en la escuela secundaria con incidentes como robos en tiendas, era Bob quien tenía que limpiar el desorden. Se encontraba en la comisaría, inclinando la cabeza en señal de disculpa, haciendo las paces con las víctimas de los robos de Kevin. Con los años, la naturaleza impulsiva de Kevin solo pareció empeorar, evolucionando de pequeños robos a delitos más graves como robar bicicletas e incluso automóviles. El impacto de estas acciones fue una carga constante para Bob, quien tuvo que hacer malabares con las responsabilidades de su propia vida con las consecuencias del comportamiento irresponsable de Kevin. A pesar de esto, la madrastra de Bob parecía ajena a la atención de su hijo mayor, centrándose en cambio en lamentar el costo de la vida y los gastos de Kevin, que con frecuencia insistía en que Bob ayudara a cubrir. Cada visita a la casa de la familia de Bob reforzó el marcado contraste en nuestras vidas. Kevin, a menudo tumbado en el sofá y absorto en su teléfono inteligente, lanzaba insultos casuales a mi manera, comentando sobre mi apariencia o haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo era perfecto para alguien como Bob. Estas interacciones, degradantes como eran, no fueron controladas por la madrastra de Bob, quien invariablemente se puso del lado de Kevin. Sintiéndome cada vez más alienado, traté de mantener un silencio digno durante estas visitas, sin querer aumentar aún más las tensiones. Mi esperanza era fomentar de alguna manera una mejor relación con la familia de Bob, pero cada visita solo sirvió para recordarme los problemas profundamente arraigados que ningún esfuerzo parecía poder solucionar. Madre, viendo como su deber apoyarla en su viudez. Mamá debe sentirse sola sin papá. A pesar de todo, ella me crió bien. Ahora es el momento de pagarle, solía decir con una sinceridad que me dificultaba discutir. La profundidad de su lealtad familiar, aunque admirable, a menudo se sentía como un ancla pesada que nos hacía retroceder cada vez que intentábamos avanzar en nuestras propias vidas. Cada llamada telefónica de su madre era un ejercicio de paciencia. Tenía la habilidad de encontrar las razones más triviales para convocarnos, ya fuera una bombilla parpadeante que decía que no podía alcanzar, un viaje al supermercado que insistía que necesitaba o algún pequeño problema de mantenimiento que de alguna manera requería la atención inmediata de Bob. Era agotador y cada viaje por la montaña hasta su casa se sentía cada vez más pesado. Sin embargo, a pesar de la aparente manipulación, me guardé mis frustraciones para mí, compartiéndolas solo con Marvel, nuestro gato, que parecía entender mi difícil situación tanto como cualquier humano podía. Marvel se acurrucaba en mi regazo, ronroneando suavemente mientras acariciaba su pelaje moteado y expresaba mis preocupaciones. Fue durante estos momentos tranquilos, lejos de las exigencias de la familia de Bob, que encontré consuelo. Bob, por otro lado, continuó viendo estos esfuerzos como necesarios, una forma de mantenerse conectado y asegurarse de que su madre no tuviera que valerse por sí misma. Su compromiso con ella era inquebrantable, incluso si significaba sacrificar nuestro tiempo y paz. A sus ojos, la herencia de la tierra y la casa era una responsabilidad tanto como un derecho, y estaba decidido a hacer un buen uso de ella, posiblemente como una forma de honrar la memoria de su padre y tal vez incluso para expiar la negligencia percibida que sentía su madre. A medida que la realidad de nuestra situación se hizo más clara y a medida que las demandas de la madrastra de Bob se hicieron más frecuentes y más exigentes, luché por reconciliar mi amor por Bob con las crecientes demandas de su familia. Cada visita, cada llamada, cada solicitud agregaba una capa a la creciente barrera entre nuestra pacífica vida hogareña y las obligaciones que tiraban de Bob sin descanso. Mientras navegaba por estas aguas familiares con un sentido del deber y la esperanza, permanecí a su lado,
apoyándolo pero esperando en silencio un cambio que nos permitiera recuperar nuestro tiempo y nuestras vidas juntos. Sé lo que haría sin ti. Sus ojos se volvieron hacia mí y su tono cambió ligeramente, y Michelle, gracias por estar aquí también. Significa mucho que vinieras a ayudar. Cuando me puse a preparar las comidas y atender la casa, mis pensamientos estaban en conflicto. El papel de cuidador había caído en mi regazo casi como una cuestión de expectativa más que de elección. Estaba frustrada, pero había una parte de mí que entendía la gravedad de la situación y el sentido de obligación de Bob hacia su madre. Cada tarea que realicé fue mecánicamente precisa, reflejando años de visitas similares en las que la frontera entre el huésped y el cuidador se difuminó. Mientras estaba ocupado en la cocina, escuché a Bob y Kevin hablar en voz baja sobre la condición de su madre. La voz de Bob tenía un peso de preocupación que resonaba profundamente con su continuo sentido del deber. Necesitamos asegurarnos de que mamá obtenga todo lo que necesita. Tal vez deberíamos considerar conseguirle una cuidadora a tiempo completo, sugirió Bob, con la voz llena de preocupación. Kevin, que parecía inusualmente cooperativo desde la noche anterior, asintió con la cabeza, pero agregó, sí, pero ¿quién pagará por eso? Sabes que estoy atado en este momento. La facilidad con la que ignoraba la responsabilidad financiera era frustrantemente típica. A pesar de esto, parecía más comprometido de lo habitual, tal vez influenciado por la gravedad de la enfermedad de su madre o tal vez por el vínculo infundido con whisky la noche anterior. La conversación derivó a otros asuntos, mantenimiento de la casa, facturas y los próximos pagos de impuestos sobre la tierra y la casa que Bob había heredado. Es mucho que manejar además de todo lo demás, admitió Bob, y pude escuchar la tensión en su voz. Kevin hizo algunos ruidos sin compromiso, que sugerían un acuerdo pero no ofrecían soluciones reales. A medida que avanzaba el día, la urgencia de la situación pareció disminuir y la madre de Bob mostró signos de mejoría. Sin embargo, la cancelación de nuestro viaje permaneció en mi mente como una nube oscura. Me preguntaba sobre el momento de esta repentina enfermedad y la inesperada visita de Kevin la noche anterior. Se sintió demasiado coincidente, pero confrontar estos pensamientos parecía inútil e inflamatorio. Bob, siempre el pacificador, parecía tomarse todo con calma. Su capacidad para soportar y adaptarse a las necesidades de su familia fue admirable y, a veces, profundamente preocupante. Estaba claro que su dedicación estaba arraigada en una profunda lealtad familiar, un rasgo que, aunque noble, a menudo lo dejaba expuesto a que su madrastra y Kevin se aprovecharan de él. A medida que se acercaba la noche y la casa se acomodaba en una rutina tranquila, encontré un momento para salir. El aire fresco era un pequeño alivio de la sofocante atmósfera de obligación y frustraciones silenciosas. Mirando por encima de la propiedad, contemplé la tierra que ahora era nuestra, tierra que prometía y cargaba. Fue un legado que Bob apreció, pero que también nos ancló a obligaciones que parecían volverse más pesadas con cada día que pasaba. En el escenario hipotético, es posible que nunca recupere la conciencia. La noticia fue un golpe devastador, que hizo que la habitación girara a mi alrededor. El impacto del accidente pareció resonar en mis huesos de nuevo mientras luchaba por procesar las palabras del médico. Bob, el esposo siempre confiable y cariñoso, ahora yacía en un estado en el que no podía reconocerme ni siquiera comprender su entorno. Los pensamientos sobre lo que condujo al accidente comenzaron a llenar mi mente. ¿Realmente fue una falla mecánica? El coche había sido revisado recientemente y se suponía que todo estaba en orden. Sin embargo, ahí estábamos, un viaje destinado a la relajación se convirtió en una pesadilla. La culpa de haber sobrevivido relativamente ileso en comparación con Bob era abrumadora. Acostado en la cama del hospital, el blanco estéril de la habitación pareció acercarse a mí, cada pitido de los monitores era un recordatorio de la gravedad de la situación. No pude evitar la sensación de temor de que quizás esto no fuera solo un accidente, sino una consecuencia de algo pasado por alto o ignorado. Mi mente repitió los momentos previos al accidente una y otra vez.
La actitud tranquila de Bob mientras trataba de controlar el auto, su pensamiento rápido que quizás nos salvó de un destino peor, su preocupación por mi seguridad incluso en medio de la crisis. Todo era mucho para asimilar. A medida que los días se convertían en semanas, pasaba cada momento posible al lado de Bob, hablando con él, esperando alguna señal de mejoría. Los médicos fueron cautelosos en sus predicciones, no queriendo dar falsas esperanzas pero tampoco descartando el potencial de recuperación. La incertidumbre era angustiosa. Las visitas iban y venían, familiares, amigos, incluso Kevin, quien parecía genuinamente conmocionado por el incidente. Su comportamiento despreocupado habitual no se veía por ningún lado, en cambio, era sombrío, a menudo sentado en silencio o haciendo intentos incómodos de conversación. Estaba claro que la gravedad de la situación también lo había impactado profundamente. Durante uno de los momentos más tranquilos, cuando la habitación estaba vacía excepto para Bob y para mí, tomé su mano, sintiendo el calor pero la inquietante quietud de la misma. Hablé con él sobre las cosas cotidianas, sobre el mármol, sobre los planes que habíamos hecho para el futuro, cualquier cosa para posiblemente alcanzarlo, para sacarlo de donde quiera que estuviera. En esas largas horas, el peso de todo lo que había sucedido se asentó pesadamente sobre mí. La dinámica familiar, las demandas constantes, el estrés de lidiar con todo mientras intentamos mantener una apariencia de nuestra propia vida, todo pareció converger en este momento único y desgarrador. Me encontré preguntándome sobre qué pasaría si, sobre las decisiones tomadas y los caminos elegidos, sobre cuán intrincadamente nuestras vidas están entrelazadas con aquellos a quienes amamos y, a veces, con aquellos a quienes nos resulta difícil amar. Cada día terminaba con una oración, una simple petición de algo más, de la oportunidad de revivir la vida que teníamos, de restaurar la risa y el amor que alguna vez llenaron nuestros días. La espera continuó, cada tic del reloj perdía un momento y ganaba un momento en la esperanzadora anticipación de la recuperación. En el hospital. El impacto de escuchar esto fue como una segunda colisión, insoportable y discordante. Luché por conciliar la imagen de Bob, quien me había asegurado que se cambió al té de cebada, con estas nuevas acusaciones de conducir ebrio. Mi mente corrió, buscando explicaciones, algún error en la prueba, o tal vez algún malentendido. ¿Cómo podría ser esto? Tartamudeé hacia mi hermana. Me dijo que estaba bebiendo té. Tuvo cuidado, sabía que teníamos planes para el día siguiente. Mi hermana me miró con ojos comprensivos, su expresión estaba llena de preocupación en lugar de juicio. Sé que es difícil de creer, Michelle. Pero el informe policial era claro. ¿Quizás pasó algo después de que te fuiste a la cama? ¿Quizás empezó a beber de nuevo? La posibilidad de que Bob volviera a beber después de que me retirara a nuestra habitación por la noche era angustiosa. ¿Podría Kevin haberle influido para que volviera a beber, a pesar de conocer nuestros planes? La idea de la salida anticipada de Kevin de la habitación del hospital, su resoplido desdeñoso y su comentario de despedida sobre el envío de dinero, todo comenzó a formar un patrón perturbador. Sintiéndome traicionado pero desesperado por obtener claridad, lidié con estas revelaciones. La habitación del hospital se sentía más pequeña, sofocante, como si las paredes se cerraran lentamente con cada segundo que pasaba. Necesitaba aire, espacio para pensar, para respirar. Necesito ver el informe policial yo mismo, le dije a mi hermana con firmeza. Tiene que haber alguna explicación. Algo no cuadra. Mi hermana asintió, comprendiendo la profundidad de mi confusión. Te ayudaré a obtener toda la información que necesites, me aseguró. Decidimos visitar la comisaría al día siguiente para solicitar el informe completo del accidente y cualquier otro documento relevante. Esa noche, solo a la tenue luz de la habitación del hospital, velé por Bob, con el rostro sereno pero extrañamente en coma. La yuxtaposición de su apariencia pacífica con el caos de la situación fue cruel. Le hablé en voz baja, relatando los eventos, expresando mi confusión y miedo, y reafirmando mi compromiso de descubrir la verdad.
A pesar del sombrío pronóstico de los médicos, me aferré a la esperanza de que Bob algún día se despierte y explique lo que realmente sucedió esa noche. A la mañana siguiente, armados con determinación, mi hermana y yo fuimos a la comisaría. Los oficiales inicialmente se mostraron reacios a compartir detalles, citando privacidad e investigaciones en curso. Sin embargo, al ver nuestra determinación y comprender nuestra relación con Bob, eventualmente nos permitieron ver los documentos. El informe fue un recuento frío de hechos, la trayectoria del automóvil, el impacto, las marcas de derrape en la carretera y la terrible conclusión final de que el contenido de alcohol en la sangre de Bob estaba significativamente por encima del límite legal. Cada palabra en el informe se sintió como un golpe, desafiando mis recuerdos y confianza. Al salir de la comisaría, el peso de la evidencia pesaba sobre mis hombros. El viaje de regreso al hospital fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en pensamientos. El paisaje pasaba borroso, reflejando la confusión en mi mente. Necesitaba confrontar a Kevin, escuchar su versión de los hechos directamente de él. Necesitaba entender por qué, si era cierto, Bob había elegido beber tanto, arriesgando todo lo que habíamos planeado y apreciado. Decidida más que nunca, me preparé para las difíciles conversaciones que se avecinaban, no solo con Kevin sino potencialmente con el propio Bob, en caso de que alguna vez despertara del coma. El viaje para descubrir la verdad acababa de comenzar y estaba listo para enfrentar lo que pudiera revelar. Mi sobrina había susurrado. La tensión en el aire era palpable cuando el dial hacía clic con cada giro. Contuve el aliento, esperando contra toda esperanza que estos números desbloquearan los secretos que Bob se había sentido obligado a esconder en esta vieja caja fuerte. Cuando el número final se alineó, tiré hacia abajo del asa. Hubo un fuerte ruido metálico y luego la puerta de la caja fuerte se abrió crujiendo, revelando su contenido. Dentro, había varias carpetas manila, una pequeña grabadora digital y un sobre lleno de lo que parecían documentos legales. Mi corazón se aceleró cuando alcancé la grabadora primero, presionando ansiosamente el botón de reproducción. La voz de Bob llenó la habitación, clara y un poco ansiosa. Si estás escuchando esto, las cosas no salieron según lo planeado. Lamento haber tenido que guardar secretos, pero necesitaba protegerte. Todo lo que necesitas saber está en estos documentos y en esta grabadora. Te quiero, Michelle. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras escuchaba su voz, un duro recordatorio de todo lo que estábamos pasando. Bajé la grabadora con cuidado y luego volví a las carpetas. Contenían cuentas detalladas y evidencia de transacciones financieras, algunas de las cuales estaban vinculadas a Kevin y mi suegra. Parecía que habían estado desviando dinero del negocio familiar durante años. Hubo extractos bancarios, cheques firmados e incluso correos electrónicos incriminatorios que mostraban una clara imagen de engaño. Mientras revisaba los documentos, mi hermana y mi sobrina observaban en silencio, la gravedad de nuestro descubrimiento se asentaba a nuestro alrededor. Le entregué algunos de los papeles a mi hermana, quien comenzó a leerlos, frunciendo el ceño más profundamente con cada página. Esto explica mucho, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Bob estaba tratando de reunir pruebas en su contra, ¿no? Asintiendo, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Bob había estado lidiando solo con esta traición, tratando de protegerme y quizás esperando el momento adecuado para sacar todo a la luz. La comprensión de que él había sabido sobre el peligro potencial en el que se encontraba, pero eligió protegerme de él hasta que ya no pudiera hacerlo, fue desgarrador y exasperante. Mientras continuábamos examinando el contenido de la caja fuerte, el sobre reveló una carta del abogado de Bob, explicando que Bob había planeado confrontar a Kevin y su madre con la evidencia en una reunión familiar que había sido programada para la semana posterior a nuestro viaje previsto a las aguas termales. El momento del accidente automovilístico, ahora sospechoso, parecía una coincidencia excesiva. Necesito llevar todo esto a la policía, declaré, con la voz más firme de lo que sentía. Y la compañía de seguros también necesita ver esto.
Mi hermana asintió con la cabeza en señal de acuerdo, reunió los documentos y los volvió a colocar en la caja fuerte para guardarlos hasta que pudiéramos entregarlos a las autoridades. Mi sobrina, mientras tanto, se quedó callada, su mensaje anterior entregado. Ella había hecho lo que su tío le había pedido, llevándonos a una verdad oculta que finalmente podría traer algo de justicia para Bob. Mientras nos preparábamos para salir de la habitación, Marvel trotaba a mi lado, su presencia un pequeño consuelo en la tormenta de emociones. Lo miré, agradecido por su inesperado papel en las revelaciones de hoy. Buen chico, Mármol, le susurré, dándole una suave palmadita. Vamos a resolver esto, de una vez por todas. Con renovada determinación, sabía que los próximos pasos serían desafiantes, pero armada con la verdad, me sentí lista para enfrentar lo que viniera después, por el bien de Bob y por nuestro futuro. Ansioso por averiguarlo, dada la urgencia con la que buscó en nuestra casa. Mi tono era parejo, pero por dentro, mi corazón latía con la emoción de confrontarla con una prueba innegable de la intrusión de ella y Kevin. La madre de Bob apretó la mandíbula y los músculos del cuello se tensaron. Solo estábamos buscando algunos documentos importantes que Bob podría haber dejado atrás, balbuceó, tratando de recuperar cierta apariencia de control sobre la situación. Pensamos que podrían ayudarlo con su situación. Kevin, que había estado en silencio hasta este momento, sonó con un toque nervioso en su voz. Sí, pensamos que tal vez había algo allí para ayudar a Bob, ¿sabes? Miré entre ellos, notando la desesperación en sus ojos, un marcado contraste con su comportamiento habitual de confianza. Bueno, la caja fuerte estaba vacía excepto por esta tableta, respondí, señalando el dispositivo en la mano de la madre de Bob. Parece que no encontraste lo que estabas buscando. Su frustración era palpable, pero también lo era su culpa. Continué, me he asegurado de asegurar la casa y todo lo que hay en ella. Si hay algo específico que crees que podría ayudar a Bob, probablemente deberías discutirlo abiertamente conmigo. Escabullirse no ayuda a nadie, y menos a Bob. La madre de Bob abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose. Entró una enfermera, con expresión severa. ¿Hay algún problema aquí?, ella preguntó, mirándome desde la madre de Bob y Kevin hacia mí. No hay problema, le aseguré rápidamente, dándole una sonrisa apretada. Solo un pequeño malentendido familiar. Lo estamos manejando. La enfermera asintió, aunque sus ojos permanecieron en la tableta por un momento antes de salir de la habitación. Una vez que ella se fue, volví a hablar con la madre de Bob y Kevin. Creo que sería mejor si todos intentáramos trabajar juntos por el bien de Bob, sugerí. Si hay algo más que necesites discutir, estoy aquí. La madre de Bob apretó el agarre de la tableta, su expresión ilegible por un momento. Finalmente, ella asintió lentamente, formándose un acuerdo renuente. Te lo haremos saber, murmuró, en voz baja. Cuando salieron de la habitación, exhalé profundamente, sintiendo que la tensión se me escapaba de los hombros. Sabía que esta confrontación era solo el comienzo de una larga lucha para descubrir todo el alcance de su engaño y proteger tanto a Bob como a nuestros activos. Me recosté contra mi almohada, mi mente ya estaba llena de planes y posibilidades, decidida a pelear esta batalla no solo por la recuperación de Bob, sino porque prevaleciera la verdad. Al verlo, así es como inicialmente sospechamos. Cuanto más lo investigábamos, más cosas simplemente no cuadraban. Mi tono estaba controlado, pero podía sentir la ira brotando debajo de la superficie mientras relataba los hechos. La madre de Bob estaba visiblemente luchando por procesar la información. Su rostro había pasado de rojo a ceniciento, su ira reemplazada por una comprensión progresiva de las implicaciones de las acciones de su hijo. Kevin, ¿por qué harías algo como esto? Ella se volvió hacia él, su voz era una mezcla de ira, confusión y dolor. La cara de Kevin estaba enterrada en sus manos, su cuerpo temblaba mientras repetía, no es verdad, su voz apagada y débil. Estaba claro que estaba abrumado,
incapaz de enfrentar la realidad de la situación o de proporcionar cualquier forma de explicación que pudiera justificar sus acciones. Continué, con la voz más firme: Kevin no solo no ayudó en la escena del accidente, sino que lo empeoró activamente al tratar de inculpar a Bob con un cargo de DUI. Este video, señalé la tableta que ahora yacía en el suelo entre nosotros, muestra claramente a Kevin vertiendo whisky en la boca de Bob. Es una prueba innegable de que Bob no fue responsable de lo sucedido. La madre de Bob tomó la tableta lentamente, con las manos temblando mientras volvía a ver el video. Después de unos momentos, ella me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía ni idea. Yo solo, su voz se apagó, incapaz de terminar su oración. Suavicé un poco mi acercamiento, al ver su angustia. Sé que esto es difícil de aceptar, pero tenemos que lidiar con la realidad de lo sucedido. Bob podría haber muerto por lo que hizo Kevin. Tenemos suerte de que solo esté en coma y no peor. Kevin ahora sollozaba abiertamente, su cuerpo convulsionaba con cada llanto. No quise que nada de esto sucediera, logró decir entre sollozos. Tenía miedo. Pensé que si culpaban a Bob, todo desaparecería. La madre de Bob se puso de pie lentamente, su postura era la de alguien que llevaba una pesada carga. ¿Qué has hecho, Kevin?, ella murmuró, más para sí misma que para él. Luego se volvió hacia mí, con la expresión de una mujer derrotada. ¿Qué quieres hacer ahora, Michelle? Miré entre ellos, con la mente clara sobre lo que había que hacer, pero también consciente de la complejidad de la situación que involucraba a la familia. Primero, nos aseguramos de que la salud de Bob ya no esté en peligro. Luego, llevamos todas estas pruebas a la policía. Ya no se trata solo de lo que le sucedió a Bob, sino también de justicia y de asegurarse de que esto no le suceda a nadie más. La madre de Bob asintió, secándose las lágrimas. Tienes razón, dijo ella, con la voz más fuerte ahora. Tenemos que hacer las cosas bien, por Bob. Mientras Kevin continuaba llorando en el suelo, sentí una mezcla de lástima y enojo. Fue una complicada maraña de emociones, pero mi enfoque principal permaneció claro: garantizar la seguridad de Bob y buscar justicia por su sufrimiento injusto. Reunimos la evidencia, preparándonos para dar nuestros próximos pasos, unidos por una circunstancia trágica pero impulsados por la necesidad de rendición de cuentas y rectificación. Mi muñeca con fuerza, sus ojos feroces y desesperados. Tienes que entender, no nos quedaba nada. No pensé que llegaría tan lejos, suplicó, con la voz entrecortada por la tensión. Aparté suavemente mi mano, mi corazón en conflicto pero mi resolución firme. Comprender tu desesperación no excusa las acciones tomadas, dije en voz baja pero con firmeza. Pusiste en riesgo la vida de Bob. No puedes manipular y poner en peligro vidas solo porque tienes dificultades financieras. Kevin permaneció en el suelo, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos le perseguían mientras escuchaba nuestro intercambio. El peso de sus acciones y sus consecuencias parecieron aplastarlo aún más contra el suelo. Me puse de pie, sosteniendo la grabadora en una mano y el cuaderno en la otra. Esta evidencia irá a la policía. Lo que hiciste está más allá del perdón a nivel personal. Es criminal, dije, con la voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. El rostro de mi suegra se endureció y se secó las lágrimas abruptamente, desapareciendo su breve momento de vulnerabilidad. Haz lo que debas, dijo con frialdad, con resignación entrelazando su voz. Asentí, girándome para salir del jardín de la azotea. Haré exactamente eso. Ya no se trata solo de lo que necesitas o quieres. Se trata de hacer justicia por Bob y evitar que esto le suceda a nadie más. Mientras me alejaba, sentí que la gravedad de toda la prueba se asentaba sobre mis hombros. El viaje a la comisaría fue silencioso, mis pensamientos ruidosos en el silencio. Al llegar a la estación, entregué el cuaderno y la grabadora de voz al detective a cargo. Escucharon atentamente, sus expresiones se volvían más graves con cada momento que pasaba. Esto es serio, dijo finalmente el detective, con tono grave.
Tendremos que traerlos para interrogarlos de inmediato. Está claro que esto no fue solo desesperación financiera, fue un intento calculado de cometer fraude y potencialmente algo peor. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Gracias por tomarse esto en serio, dije. Solo quiero asegurarme de que nadie más se vea perjudicado por tales acciones egoístas. El detective me aseguró que se encargarían de todo desde aquí, y salí de la estación sintiéndome un poco tranquilo por primera vez en días. Sin embargo, el alivio fue agridulce, sabiendo que el camino por delante sería difícil para todos los involucrados. Al regresar al hospital, visité a Bob, que todavía yacía inconsciente. Sentado junto a su cama, le tomé la mano y le susurré actualizaciones sobre la situación. Estoy manejando todo, Bob. Solo concéntrate en mejorar, murmuré, esperando que de alguna manera mis palabras pudieran llegar a él. La batalla por la justicia había comenzado, pero mi lucha era doble, para que mejorara la salud de Bob y para que sus malhechores enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Mientras me sentaba allí, con el sol de la tarde proyectando largas sombras en la habitación, sentí un renovado sentido de propósito. Por Bob, por nuestro futuro, estaba listo para enfrentar lo que se nos presentara. Cuando Caden y mi suegra fueron escoltados fuera de la habitación del hospital por la policía, la realidad de su situación pareció finalmente afectarlos. Sus cabezas colgaban bajas y el tintineo de las esposas marcaba el pesado silencio que siguió a su salida. Fue una escena que me trajo una mezcla de satisfacción y tristeza. Una vez que se fueron, me volví hacia el detective y mi hermana, que todavía estaban parados junto a la puerta. Gracias, dije seriamente, mi voz un poco temblorosa por la confrontación. Esto no podría haber sucedido sin su ayuda y la rápida acción del investigador. El detective asintió, con el rostro serio pero con un toque de simpatía en los ojos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que se haga justicia, especialmente en casos como estos en los que la confianza y la seguridad se ven comprometidas. Nos aseguraremos de que respondan por lo que han hecho. Mi hermana dio un paso al frente, con una expresión de alivio mezclada con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó ella, mirando el ligero temblor en mis manos. Logré una pequeña sonrisa. Sí, creo que lo estaré. Es solo mucho para asimilar. Viéndolos finalmente enfrentando el consecuencias y surrealista. Hemos hecho lo que había que hacer, dijo, colocando una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Ahora, depende de los tribunales decidir qué sucede a continuación. Salimos juntas de la habitación del hospital, dejando atrás la escena de tantas revelaciones y enfrentamientos. Cuando entramos al pasillo, el zumbido del hospital nos envolvió, un recordatorio de que la vida seguía avanzando, incluso en medio de trastornos personales. Afuera, el aire era fresco y la luz de la tarde proyectaba largas sombras en el estacionamiento. Nos dirigimos hacia su auto, cada paso se sentía más ligero que el anterior. ¿Qué harás ahora?, preguntó mi hermana cuando llegamos a su vehículo. Necesito concentrarme en la recuperación de Bob, respondí, mirando hacia atrás hacia las ventanas del hospital. Todo lo demás es secundario. Necesita saber que no está solo en esto y que las personas que lo traicionaron deben rendir cuentas. A medida que nos alejábamos del hospital, la conversación se centró en temas más ligeros, un descanso muy necesario de la intensidad del día. Sin embargo, en el fondo de mi mente se repetían las imágenes del día, Kevin vertiendo whisky en la boca de Bob, el descubrimiento de los frenos manipulados, el arresto. Estos se quedarían conmigo, un claro recordatorio de la fragilidad de la confianza y la profundidad del engaño a la que la gente podría hundirse. Pero también hubo una sensación de cierre, o al menos el comienzo de uno. Las ruedas de la justicia estaban girando, y yo había contribuido a ponerlas en marcha. Ahora, era el momento de concentrarse en sanar, en reconstruir la confianza y la seguridad que habían sido tan sacudidas y, lo más importante, en ayudar a Bob a encontrar el camino de regreso a una vida llena del amor y la seguridad que merecía. Mientras mi sobrina me susurraba al oído,
Sus palabras enviaron un torrente de emoción y un toque de nerviosismo a través de mí. Tía, vas a tener un bebé, ella dijo, con los ojos muy abiertos con la inocente confidencialidad de un niño que acababa de compartir el mejor secreto. Me quedé allí, momentáneamente congelado, con los pensamientos acelerados. ¿Podría ser verdad? La idea parecía maravillosa y abrumadora. Mi hermana, captando la expresión de mi rostro, me dio una sonrisa de complicidad al pasar. Su comentario sobre la cigüeña agregó una broma juguetona al momento. Cerré la puerta detrás de ellos y los llevé a todos a la sala de estar, donde Bob estaba colocando sillas adicionales. Mi mente todavía estaba en lo que mi sobrina había dicho. La idea de un niño, nuestro hijo, parecía un nuevo capítulo esperando a desarrollarse, uno que podría traer aún más alegría a nuestras vidas. Pero aún no estaba seguro, era demasiado pronto para decirlo, y la sorpresa debe confirmarse. A medida que avanzaba la noche, la casa se llenó de risas y aromas del festín que había preparado. Bob estaba de muy buen humor, compartiendo chistes e historias con el esposo de mi hermana, completamente inconsciente de la silenciosa tormenta de emociones dentro de mí. Después de la cena, cuando todos se acomodaron en conversaciones más cómodas, me encontré mirando a Bob con una mezcla de amor y anticipación. Más tarde, después de que todos se fueron y la casa volvió a estar en silencio, Bob y yo nos sentamos en nuestro porche, mirando las estrellas. Era el momento perfecto para decírselo, pero dudé, queriendo estar absolutamente seguro antes de cambiar nuestro mundo para siempre. Hoy fue maravilloso, ¿no? Dijo Bob, tomando mi mano en la suya. Lo fue, respondí, con la voz suave. Bob, hay algo que necesito verificar antes de poder compartirlo contigo. Algo que potencialmente cambia la vida. Bob me miró, la curiosidad despertó. Eso suena serio. ¿Todo bien? Sonreí, apretándole la mano. Está más que bien. Podría ser increíble. Solo necesito un poco de tiempo para asegurarme. Su expresión se suavizó, su confianza en mí fue total. Tómate todo el tiempo que necesites. Estoy aquí, no importa lo que sea. Me apoyé en él, sintiendo la fuerza de su apoyo. La posibilidad de expandir nuestra familia, después de toda la agitación, se sintió como un susurro reafirmante de la continuidad de la vida y la promesa de nuestro futuro compartido. Decidí hacerme una prueba al día siguiente, pero por esa noche simplemente disfruté de la paz de estar con el hombre que me había apoyado en todo, cuyo amor había demostrado ser firme y verdadero. Envuelta en la tranquilidad de la noche y la certeza de nuestro amor, me sentí lista para cualquier noticia que pudiera traer el día siguiente. Por ahora, el secreto burbujeaba dentro de mí, una chispa de alegría potencial que hacía del mañana un misterio ansiosamente esperado.